Buen día, hermanos. Señor les bendiga ricamente. Quiero invitarles a abrir sus Biblias allí en Filipenses, capítulo 4. Vamos a estar considerando esta mañana los versículos 10 al 20. Filipenses, capítulo 4, versos 10 al 20. Vamos a dar lectura entonces a esta porción de la palabra del Señor. Filipenses capítulo 4, versos 10 al 20. Dice así: En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto, que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. En esta sección final de la carta, que es una sección muy rica en contenido, el apóstol Pablo habla de diversos temas, pero yo esta mañana quiero destacar dos de ellos. El primero es la forma en que el siervo de Dios debe vivir su servicio, en dependencia del Señor Jesucristo, contento cualquiera sean las circunstancias. Y en segundo lugar, la forma en que la iglesia participa del ministerio del siervo, cuidándolo, estando solícitos y apoyándolo permanentemente. Así que vamos a considerar este precioso texto y lo vamos a dividir en 3 puntos. El primer punto está en los versículos 10 al 13 y habla de la ofrenda para suplir las necesidades del apóstol Pablo. La ofrenda para suplir las necesidades del apóstol Pablo, versos 10 al 13. El segundo punto, la ofrenda como una forma de participación en el Evangelio. La ofrenda como forma de participación en el Evangelio, versos 14 al 17. Y en tercer punto, la ofrenda como un sacrificio agradable a Dios. La ofrenda como un sacrificio agradable a Dios, versos 18 al 20. Esos son los 3 puntos que vamos a estar considerando en torno de este precioso pasaje. Así que vamos al primer punto. La ofrenda para suplir las necesidades del apóstol Pablo, versos 10 al 13. Filipenses 4:10 dice así: En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. El apóstol Pablo comienza esta sección final de la carta con una expresión, dice: en gran manera me gocé en el Señor. La idea aquí es que el apóstol Pablo se había llenado de alegría. Y hermanos, es importante entender esto porque el apóstol Pablo dice esto mientras estaba en la cárcel. Pero él tenía un corazón gozoso y su gozo era independiente del hecho de que él estaba en ese momento en prisión. Y aquí, hermanos, es importante poner atención a este término de gozarse en el Señor. En Filipenses capítulo 3, versículo 1 y en el capítulo 4, versículo 4, el apóstol había desafiado a los filipenses a vivir en el gozo del Señor. Y ahora les dice: yo quiero manifestarles también mi propio gozo. Ustedes vivan en el gozo del Señor y yo también quiero manifestarles mi propio gozo. ¿Por qué estaba tan gozoso el apóstol Pablo? Por varias razones, hermanos, son las mismas por las cuales nosotros tenemos que estar gozosos.
porque el Señor era el autor de su salvación y también de la salvación de los filipenses. Estaba gozoso en el Señor porque tanto él como los filipenses pertenecían al Señor. Estaba gozoso en el Señor porque él y los filipenses estaban en el Señor. Y él y los filipenses pertenecían al Señor. Y eso es motivo suficiente de gozo para cualquier hijo de Dios. Y hermano, te pregunto esta mañana, ¿está tu gozo en el Señor? ¿Es tu relación con tus hermanos en fe motivo de gozo? El apóstol estaba profundamente gozoso. ¿Por qué estaba tan gozoso? No solo por esto que acabamos de ver, sino por otra cosa más. Perdón. El apóstol estaba gozoso por la manifestación de la amistad de los filipenses hacia él. Y esta manifestación de amistad había sido expresada en forma práctica mediante una ofrenda que le habían hecho llegar. El apóstol Pablo estaba gozoso no por la ofrenda, sino por la manifestación de la amistad de los filipenses. Esa ofrenda representaba algo. ¿Y qué representaba? Era una evidencia tangible de que los filipenses habían restablecido su amistad con él en el Evangelio. ¿Por qué uso el término amistad? Porque en el mundo greco-romano en el que el apóstol vivía, la amistad se demostraba en dar y recibir. Esa era la forma práctica de expresar la amistad, dar y recibir. Y el hecho que después de un tiempo, el apóstol Pablo vuelve a recibir una ofrenda de los hermanos de Filipos, lo lleva a él a gozarse, porque dice, nuestra amistad ha renacido, ha rebrotado. Esta amistad estrecha que yo tenía con ustedes ha vuelto a ser real, patente. Entonces el apóstol Pablo dice, yo me gozo de que al fin hayáis revivido vuestro cuidado de mí. Él no se está quejando aquí. Él está diciendo, yo sé que ustedes han procurado cuidarme, sé que han procurado ayudarme, pero no habían tenido oportunidad. Me gozo en que hayan podido tener esa oportunidad. Los hermanos podían entonces volver a ocuparse de él. Interesante que el apóstol aquí usa una metáfora de la botánica. Dice que los hermanos habían revivido, pero esa palabra significa rebrotado. Como los brotes de los árboles, ¿no es cierto?, de las plantas en primavera. Ahí estaba diciendo, la amistad de ustedes ha rebrotado. ¿Cómo brota una planta, cómo brota un árbol? Han revivido su cuidado de mí después de un periodo de letargo. Y ese cuidado que el apóstol Pablo siente de los filipenses, él lo valora como una expresión de su amistad. Y por eso él dice, yo sé que ustedes estaban solícitos, pero les faltaba la oportunidad. Él reconoce que los filipenses se mantuvieron preocupados por él siempre, pero no habían tenido oportunidad de hacerle llegar esa ayuda. Así que el apóstol Pablo se goza con ellos y dice, me gozo con ustedes porque somos uno en el Señor. Me gozo con ustedes porque somos hijos del mismo Dios. Me gozo con ustedes porque somos hijos del Redentor. Me gozo con ustedes porque han revivido su cuidado de mí y me han manifestado su amistad. Amados, cuando estamos reunidos en la asamblea, nos estamos expresando también una amistad en Cristo los unos con los otros. Y eso debiese provocar un profundo gozo en nuestros corazones. Venimos a alabar a Dios, a escuchar su palabra, a entonar cánticos a su nombre, y venimos también a regocijarnos y a gozarnos los unos con los otros, porque estamos en Cristo, somos de Él, somos unos en Él. Y eso debiera provocar en nosotros gran gozo. La naturaleza de la verdadera amistad cristiana no está solo en preocuparse por los problemas de los hermanos, sino en hacer todo lo que esté a nuestro alcance para ayudar a nuestros hermanos. Y la actitud de los hermanos en Filipos hacia el apóstol Pablo debe llevarnos a pensar también si nosotros estamos haciendo lo mismo con los hermanos y con el siervo de la obra. ¿Estamos solícitos? ¿Buscamos las oportunidades? Ese es el desafío que tenemos. Así que luego de expresar su gozo, el apóstol Pablo, por este rebrote de la amistad, quiere asegurarse de que los filipenses no malentiendan sus palabras. Y él quiere dejar claro a los hermanos en Filipos
que lo que él decía no lo decía porque tenía necesidad de cubrir sus necesidades, sino que con otro propósito. Entonces en el versículo 11 él dice lo siguiente: no lo digo porque tenga escasez, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y mediante estas palabras, el apóstol quiere hacer entender a los hermanos en Filipo que su gozo no se debía a la ofrenda recibida en un momento de escasez, sino que se debía al hecho de que se revivía, rebrotaba esta amistad. Él dice: yo sé que ustedes me aman porque lo han expresado de manera práctica, pero quiero que sepan que mi gozo no es solo porque recibí esa ofrenda, sino que mi gozo es porque estamos unidos en el Señor. Y hermanos, la amistad en Cristo es algo que no tiene valor. No podemos dimensionar el valor que eso tiene. Los que estamos en el Señor Jesucristo y que tenemos una total dependencia de Él, debemos manifestar y expresar esa amistad. Y eso debiese llevarnos a un gran gozo. El apóstol Pablo dice: he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Él quería que supiesen que su forma de vivir era independiente de las circunstancias terrenales. Había aprendido a contentarse cualquiera fuera su situación financiera. Tuviese mucho, tuviera poco. Me quiero detener un poquito aquí en este término. Aquí, en este término, contentarse. En el griego es la palabra autarkes. Es un término muy interesante porque en el contexto griego esa palabra significa alguien que era autosuficiente, alguien que no necesitaba ayuda. Y si uno lo mira desde esa perspectiva, esto es visto como casi como una autoexaltación del apóstol. Es como si estuviera diciendo: yo no necesito ayuda, no necesito de nadie para eso. Pero no ese es el sentido en el que el apóstol lo usa. Él lo que está queriendo señalar es que su suficiencia no está en él, sino que está en su Señor. La suficiencia del apóstol Pablo estaba en el Señor Jesucristo y él se regocijaba en eso. Y él dice: yo sé que soy suficiente en mi Señor, independientemente de las circunstancias. Amado, es la forma en que tú te sientes contento, amado por tu Señor, independiente de las circunstancias. El apóstol Pablo solía estar en cadenas, en prisiones y en grandes necesidades, pero él aprendió a estar contento y a llevar su mente y su corazón a ese estado de contentamiento. Y eso producía en su vida un gran gozo. Y él lo compartía con los hermanos. Decía: hermanos, me gozo con ustedes. Gracias por su ayuda, gracias por su ofrenda. Pero yo sé que esto es obra de mi Señor. Él lo ha hecho, obrando en sus corazones para beneficio mío. El apóstol añade ahí, en este texto: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. La palabra humildemente aquí significa humillado. El apóstol decía: yo sé vivir aplastado por las circunstancias. ¿Somos capaces de vivir así? Yo no sé si sería capaz. Pero él decía: yo sé vivir humillado, aplastado por las circunstancias. Y no solamente las circunstancias económicas por las cuales él pasaba. Él vivía un conjunto de dificultades. Veamos algunas. Ahí en 1 Corintios capítulo 4. Solo para ver algunas de las situaciones que el apóstol Pablo vivía. 1 Corintios capítulo 4, versículo 11. Dice así: hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. El apóstol Pablo sabía vivir en todas esas circunstancias.
Y en esas circunstancias, él expresaba su gozo. Y hermano, ¿por qué se gozaba? Porque sabía que junto con él, a centenares de kilómetros de distancia, habían otros hermanos que estaban preocupados por él, ocupados de su vida, orando por él y haciendo algo por él. Y hermanos, eso siempre debiera ser motivo de gozo en nuestros corazones. El apóstol después va a añadir algo más y dice lo siguiente: en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. El apóstol había aprendido dos cosas. Él había aprendido a tener el estómago vacío, ¿eh? y el estómago lleno. Había aprendido a soportar las privaciones materiales de todo tipo: casa, ropa, techo y otras cosas. Hermanos, nosotros vivimos en un ambiente muy diferente del cual el apóstol Pablo vivía. Tenemos quizás mucho más de lo que el Pablo alguna vez pudo tener. Y la pregunta es, hermanos, ¿estamos contentos con eso? ¿Estamos contentos con eso? ¿Hay gozo en nuestro corazón? El apóstol había aprendido a aceptar cualquier circunstancia que se le cruzara en el camino, porque sabía que su vida no estaba condicionada por las circunstancias, sino por su relación con el Señor. Y hermanos, que nuestras vidas no estén definidas por las circunstancias, sino que por nuestra relación con el Señor. Independientemente de lo que ocurra a nuestro alrededor, de lo que ocurra en nuestro país, de lo que ocurra con nuestros gobiernos, de lo que ocurra en todas partes, nuestra relación no está basada en las circunstancias, sino en nuestra relación con el Señor. Y eso debiese dar en nosotros una actitud de gratitud y de gran gozo. Muchas veces el orgullo, la incredulidad, el vano insistir en las cosas que no tenemos, nos hacen estar disgustados incluso cuando las circunstancias son favorables. Así que necesitamos, amados, orar por una sumisión paciente, para que cuando estemos humillados, estemos contentos con el Señor. Y cuando estemos provistos, estemos contentos con el Señor. Porque de Él dependemos en todas las áreas de nuestra vida. Si estamos humillados, no debemos perder nuestro consuelo en el Señor. Tampoco debemos perder nuestra confianza en su providencia. Ni debemos hacer cosas imprudentes para alcanzar aquellas cosas que anhelamos. Y en el estado de prosperidad, no debemos ser orgullosos, como aprendíamos ayer, olvidándonos de nuestro Dios. Un autor anónimo dijo lo siguiente: es un feliz secreto cuando el hombre aprende a llevar una cabeza erguida con un estómago vacío, una mirada recta con un bolsillo vacío y un corazón feliz con un salario no pagado. El gozo en Dios cuando los hombres son infieles. Es un feliz secreto, es una cosa hermosa vivir de esa forma. No importan las circunstancias, sé vivir humildemente, sé tener abundancia, sé tener necesidad. Te pregunto, amado, ¿tú estás contento con las circunstancias en las que vives? El apóstol Pablo sabía estar contento cualquiera fuera su situación, y su secreto radicaba en el poder del Señor Jesucristo para fortalecerlo. Y ese mismo poder está disponible para ti hoy. En el versículo 6 de Filipenses capítulo 4, el apóstol ha desafiado a los hermanos en Filipos a no estar afanados por nada, y les dice así: por nada estéis afanosos, nada, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y el resultado de eso está en el versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Él está diciendo, no estén afanosos. Y él se pone como un ejemplo vivo de lo que significa no estar afanoso independientemente de las circunstancias.
¿No es verdad, amados, que muchas veces el afán ocupa un lugar importante en nuestras vidas? Pero la enseñanza de la palabra de Dios es a no estar afanosos, sino que a poner nuestras peticiones delante de Dios con oración, con ruego y con acción de gracias, y la paz de Dios, entonces, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en el Señor Jesucristo. ¿Cómo aprendió el apóstol Pablo a vivir de esa forma? El texto lo dice acá, en Filipenses capítulo 4. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El origen del gozo del apóstol está en su relación con el Señor. Él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entonces el apóstol viene y corona la explicación de su gozo, señalando que la ofrenda recibida, que había cubierto su necesidad, era fruto de su dependencia del Señor. Y eso debiese ser la base también de nuestro gozo. Por eso el apóstol Pablo podía decir, para mí el vivir es Cristo. ¿Y para ti? El vivir es Cristo. ¿Es tu gozo en el Señor real, independiente de las circunstancias? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nos habla de la visión cristocéntrica que tenía el apóstol Pablo en su vida. Él era un hombre en el Señor. Y como tal, en el Señor, acepta cualquier situación que le venga en el servicio a su Señor. Si es abundancia, sabe que es un hombre en el Señor. Si es necesidad, sigue estando consciente de que es un hombre en el Señor y acepta la escasez como parte de su discipulado. En el Señor, en el Señor. Les dejo una tarea a todos. Busquen en la Escritura todas las veces que aparece la expresión en el Señor. En el Señor, en el Señor, en el Señor. Su vida va a ser grandemente enriquecida. Al igual que los filipenses, hermanos, nosotros tenemos que aprender sobre vivir en el Señor Jesucristo. ¿Qué es estar en Él? ¿Qué significa contentarse? ¿Qué significa vivir dependiendo de Él, cualquiera que sean las circunstancias? Tenemos que aprender a tener una visión cristocéntrica de la vida. Y el siervo del Señor debe aprender a vivir en el Señor cualquiera sean sus circunstancias. Pero la iglesia del Señor debe estar solícita y buscar las oportunidades para entregar el debido cuidado al siervo del Señor. Ambas cosas. El siervo debe estar dispuesto a vivir en el Señor, cualquiera sean sus circunstancias, y la iglesia debe estar solícita a buscar oportunidades y entregar la ayuda debida a ese siervo. Así que entonces el apóstol ha aclarado aquí a los hermanos que su gozo no se debe simplemente a la ofrenda, sino que se debe a su relación y su vinculación con el Señor Jesucristo, y a la vinculación y a la amistad que Él tenía con ellos, a pesar de la distancia, a pesar de las circunstancias, y que se expresaba de una manera práctica a través de la ofrenda que ellos le hicieron llegar. Vamos a nuestro segundo punto, versículos 14 al 17. Versículos 14 al 17. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Aquí en esta sección del pasaje tenemos la ofrenda como una forma de participación en el Evangelio. La ofrenda como una forma de participación en el Evangelio. Y la expresión sin embargo, con la que comienza esta sección, vincula lo que ya ha dicho con lo que va a decir. Ahora el énfasis del apóstol Pablo va a estar en el bien que ellos hicieron, refiriéndose entonces a aquella ofrenda que había sido enviada como una expresión de reavivamiento del cuidado que ellos tenían, que los filipenses tenían por él. Pero él añade aquí un matiz a este bien y dice lo siguiente:
Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. En mi tribulación. Si ustedes van ahí al capítulo 1, versículo 7 de Filipenses, van a encontrar que el apóstol Pablo ya había manifestado una gratitud por la participación que los filipenses habían tenido junto a él en su defensa del Evangelio. Y dice el versículo 7, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Él está diciendo, yo sé que ustedes han participado conmigo en la propagación del Evangelio, han estado conmigo en mis prisiones, han estado conmigo en la confirmación del Evangelio. Reconozco eso, sé que eso es así, pero él va a añadir también que ellos habían sido atribulados junto a él. En el mismo capítulo 1, versículo 29, dice lo siguiente, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Los filipenses estaban pasando por tiempos de tribulación, por causa del Señor, por causa del Evangelio. Ahora, ¿por qué esto es importante, amados? Porque en esas condiciones de tribulación, de persecución, de luchas y de conflictos, los filipenses decidieron colaborar con el apóstol Pablo. Estaban pasando aflicciones, pero en esas condiciones buscaron la oportunidad de ayudar al apóstol. Y el apóstol reconoce eso y dice, yo sé que ustedes han hecho bien, porque además de todo lo que han hecho conmigo, ustedes son participantes conmigo en mi tribulación, están sufriendo, lo que significa expandir el Evangelio. Hermanos, esto nos muestra que el ayudar al siervo de la obra no tiene que ver con el hecho de que yo esté pasando o no pasando una determinada circunstancia. Porque lo que yo estoy viviendo, lo vivo en el Señor y el Señor se encarga de eso. Y eso debiese animar nuestros corazones para actuar de la manera correcta. Y les dice entonces en el versículo 15, reconozco, hermanos, se lee aquí, de que en el principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Y a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. El apóstol dice, ustedes han colaborado conmigo antes, les doy gracias por eso, me gozo por eso. Y sé que su colaboración incluso llegó a mí estando yo lejos de Macedonia. Pero vuelve a retomar el tema y dice, yo sé que ustedes son mis amigos, mis hermanos en la fe. Y lo expresan entonces mediante este dar y este recibir. Esa es la idea que está aquí. Él dice, ustedes participaron conmigo en razón de dar y recibir. En razón de dar y recibir. Y vuelve a hacer hincapié en esta realidad de que aún estando lejos, él había sido benefactor del amor y de la amistad de los hermanos filipenses. Aquí tenemos, hermanos, un ejemplo realmente importante de los hermanos de Filipo. Es fácil ayudar cuando no hay dificultades, pero es virtuoso hacerlo cuando estoy pasando esas dificultades o estoy pasando tribulación. Eso es digno del Señor. Eso honra al Señor. Eso agrada al Señor. Y es una bendición para los hermanos. Versículo 17 dice, no es que busque dádivas. El apóstol Pablo dice, hermanos, quiero aclarar esto. No quiero que haya un malentendido aquí. Yo no es que estoy buscando cosas para mí. Lo que yo estoy buscando es fruto que abunde en sus cuentas. Lo que yo quiero es que esta actitud que ustedes tienen la mantengan viva, porque eso produce fruto en sus vidas. Hermano, no es la ofrenda lo que le importaba al apóstol. Él se gozaba, por supuesto, en recibirla, pero lo que él quería era fruto real en la vida de los hermanos en Filipo.
Así que las ofrendas que se recibían eran una expresión del amor, una manifestación práctica del hecho de que el Evangelio obraba en los corazones de los creyentes. Hermanos, la ofrenda es eso, una expresión práctica de que Cristo mora en mí. Es una expresión práctica del reconocimiento de la obra redentora de Cristo en la cruz. Soy de Cristo, amo, expreso mi amor como a través del dar. Y Él les dice, yo busco fruto en sus cuentas. He orado por ustedes, busco fruto en sus cuentas y me doy cuenta ahora de que realmente el Evangelio vive en ustedes y que el Evangelio para ustedes es realidad. Así que la ofrenda de los filipenses era una prueba del amor que tenían por Pablo, pero fundamentalmente una demostración de la relación que tenían con el Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo dice, sigan creciendo en eso. Ese es fruto que yo busco en sus vidas. Esa ofrenda que ellos entregaban para la salud física del apóstol era también una evidencia de la salud espiritual de los filipenses. ¿Qué de nosotros, hermanos? ¿Son nuestras ofrendas reflejos de nuestra relación con aquel que dio todo por salvarnos, como escuchábamos en la introducción, como cantábamos? ¿Son nuestras ofrendas una expresión de la participación en la extensión del Evangelio? ¿Estamos dispuestos a ofrendar aún en tiempos de aflicción? ¿Estamos dispuestos a ayudar al siervo de la obra porque ese es nuestro deber como creyentes? La ofrenda, hermanos, es una prueba de que hay fruto de Dios en nuestras vidas. Y cuando hay fruto, otros se gozan. Otros se gozan. Y ese gozo produce abundancia de gozo en el corazón y produce una abundancia de gozo en dar. Esto nos lleva entonces a nuestro tercer punto. Filipenses 4, 18 al 20. Dice el apóstol aquí, todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Todo lo he recibido, tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido lo que enviasteis por mano de Epafrodito. El apóstol expresa su gratitud por la ofrenda recibida, una vez más. Y dice, todo lo recibí, todo, estoy llenito, abundante. Estoy contento por eso, gracias por eso. Pero, aquí viene lo importante, hermano, usando una metáfora de los sacrificios del Antiguo Testamento, el apóstol Pablo va a decir que la ofrenda que los filipenses le habían enviado era una ofrenda a Dios. No era solo una ofrenda para él. Él dice, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y está diciendo, amados, lo que ustedes han hecho por mí, el receptor de eso es Dios mismo. No es otro más que el Dios vivo. Él es el que ha recibido la ofrenda. Y esto, hermanos, es muy, muy importante, porque lo que nos va a enseñar luego el apóstol Pablo es que la ofrenda finalmente no la damos a los siervos, la damos al Señor de los siervos. ¿Entendemos eso? Él había recibido la ofrenda de buen grado, estaba gozoso por eso. Ya les había dicho que buscaba frutos que abundaran en sus cuentas, pero él les dice, lo más importante de todo, amados, es que este es un sacrificio acepto, agradable al Señor. Hermanos, cuando ofrendamos, cuando la ofrenda se entrega con la actitud correcta, se convierte siempre en un sacrificio acepto, agradable a Dios. Así es como Dios ve la ofrenda. La pregunta es, ¿cómo ve Dios la tuya? ¿Cómo ve Dios la mía? ¿La ve como un sacrificio acepto, agradable a Dios?
Ahora, una cosa importante. Fíjense que la amistad en el tiempo greco-romano se manifestaba, como dije recién, en el dar y recibir. Dar y recibir. El apóstol Pablo había recibido. ¿Qué tenía que hacer el apóstol Pablo ahora? Dar. Porque así se expresaba la amistad. Él recibió de los hermanos de Filipo, tenía que dar. Pero el apóstol Pablo no podía dar. Estaba en prisión, no tenía con qué dar. No tenía ninguna posibilidad de dar. Eso es lo que ocurría. ¿Y sabe qué hace el apóstol Pablo? El apóstol Pablo le dice: amados, su ofrenda es sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios se encargará de la parte que me corresponde a mí. ¿Ve la profundidad de eso? Nuestra ofrenda es entregada como sacrificio acepto, agradable a Dios. Y aunque el apóstol Pablo no podía hacer nada por sí mismo para retribuir eso, para retribuir la amistad, él dice: es mi Dios es el que va a asumir la responsabilidad de responder por mí. Y por eso el texto dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y si hay alguien que es rico, ¿quién es? Es Dios, Él es dueño de todo. Como dice un autor, Gordon Fee dijo lo siguiente: los filipenses se llevaron la mejor parte. Ellos dieron, pero iban a recibir ¿de quién? De Dios mismo, que es rico en gloria, en majestad, en gracia, en misericordia. Y dice el texto entonces: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amados, en medio de la persecución, en medio de la tribulación, en medio de la aflicción, Dios siempre va a proveer abundantemente firmeza, gozo, ánimo. En medio de las necesidades económicas, Dios va a proveer. Él va a proveer lo que necesitamos, lo suficiente. Dios va a proveer gracia abundante y humildad necesaria cuando hayan conflictos entre nosotros. Cuando haya discusión y haya afán, Dios va a estar presente proveyendo abundantemente su paz y su gozo. Dios suplirá abundantemente conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo dice: mi Dios, ese Dios en el que yo creo, ese Dios todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, Padre del Señor Jesucristo, mi Dios, entonces es el que se encargará de la retribución. No seré yo, será Dios en su gracia. Hermano, ¿esperas eso del Señor? Él es el creador, Señor de todo, cuya majestad y esplendor son infinitos. No hay nada que esté fuera de su alcance, de su dominio, de su control. Él es Dios de gloria, una gloria que solo a Él le pertenece como el Dios único. Y conforme a eso, Dios cubrirá las necesidades de los filipenses en Cristo Jesús y cubrirá las tuyas en Cristo Jesús. Una vez más, podemos ver aquí que el centro del pensamiento del apóstol Pablo está en el Señor Jesucristo. Después de esta declaración tan extraordinaria, ¿qué queda? Nada más que la doxología, adorar a Dios. Eso es lo que queda. Y él dice: al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un verdadero conocimiento de Dios, amados, siempre va unido a la adoración. Adoramos al Dios que conocemos. No podemos adorar a un Dios que no conocemos. Conocemos a Dios, le adoramos por su grandeza, su majestad, su magnificencia, su gloria, su gracia. Conocemos al Señor Jesucristo, le amamos, le adoramos, le alabamos por su plan, por su obra redentora en nosotros, por su entrega incondicional a nosotros en la cruz, por su amor manifestado en la cruz del Calvario. Le adoramos. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Así que como pueblo de Dios,
en todo lugar y en toda parte del mundo, nos unimos a lo que el apóstol Pablo dice. A Dios sea la gloria y a su amado Hijo la alabanza por su amor y su bondad. Dos cosas, amados. El siervo debe vivir en el Señor, cualquiera que sean sus circunstancias. Y la iglesia debe procurar con diligencia atender las necesidades de su siervo. Con eso cerramos este tema en torno de la ofrenda que hemos estado considerando estos 2 días. Que el Señor bendiga sus vidas, hermanos, y que les anime en sus corazones a revisar la forma en que están unidos, vinculados, adheridos al Señor. Que eso les ayude, les anime, les aliente en su quehacer, en su día a día, en su vivir, y que también les anime a considerar la importancia que tiene para Dios el dar, porque es para Él sacrificio acepto y agradable, y Él, conforme a sus riquezas en gloria, les retribuirá. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Y así como la gracia de Dios por medio del Señor abundaba en la vida del apóstol Pablo, amados, oremos para que esa gracia también abunde en nuestras vidas para su gloria. Oramos. Padre, damos gracias por su palabra preciosa. Gracias por la enseñanza que encontramos en ella. Gracias porque nos anima, nos alienta. Podemos ver el ejemplo de este gran hombre, oh Señor, al cual usted llamó y al cual también anunció que habría de padecer mucho por su causa. Y así fue. Pero el apóstol Pablo aprendió a vivir, oh Señor, en dependencia exclusiva de su amado Salvador. Señor, ayúdenos usted a vivir en dependencia exclusiva de nuestro Redentor. Que su gracia, su amor, su bondad, su misericordia, oh Señor, estén presentes día a día en nuestras vidas, para que podamos vivir conforme su palabra enseña, trayendo honra y gloria a su nombre. Señor, que lo que hagamos sea sacrificio acepto delante suyo. Que su nombre sea exaltado, que sea glorificado. Que, oh Señor, el amor por la cruz, el amor por el Evangelio, el amor, oh Señor, por el Señor Jesucristo se exprese de una manera práctica también en nuestras vidas, a través de dar para aquellos que sirven en la obra, y a través de hacerlo con generosidad, como una expresión de la amistad, oh Señor, que usted demanda de todos aquellos que son parte de su pueblo. Señor, anímenos, aliéntenos a ser generosos en dar, independientemente de las circunstancias. Ayúdenos también a vivir en contentamiento, cualquiera que sean las nuestras, porque todo lo que tenemos, todo proviene de usted, todo proviene de su gracia, aún las aflicciones y las tribulaciones. Oh Señor, que ellas no sean limitación para cumplir con el privilegio de poder, oh Señor, sostener a un siervo, colaborar con la expansión del Evangelio, porque usted, oh Señor, se agrada en eso, porque para usted eso es una ofrenda agradable y aceptable. Gracias, Señor, por su amor. Al revelar a nuestros corazones esta verdad, ayúdenos a vivir conforme a ella y, oh Señor, a expresar nuestro amor a usted también a través de la actitud correcta al dar, al ofrendar, para hacerlo con gozo, entendiendo que todo lo podemos en el Señor Jesucristo, quien nos fortalece. Gracias por su amor. Oramos en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias y paz, hermano.